hacer el check-in aquí. ¿Dónde está el check-in aquí? No me sale. Mira aquí. ¡Coach! Buenas, buenas. ¿Cómo ¿Cómo está estás? usted, cómo está usted aparte de bonita y delgada? Bien, cansada acá de esperar. Ya estaba nerviosa, no sabía qué No, lo que pasaba. pasa es que son los cambios de horario. Tenía otro live antes, pero me confundí por los horarios. Lo que pasa es que cuando uno es feo, coach, uno tiene que a veces darse como su puesto, ¿entiendes? Entonces yo dije, oye, ¿cómo yo no hago esperar a una mujer? O sea, no la debo hacer esperar, pero quiero como, o sea, como sembrar el pánico, pues, ¿entiendes? Ya me Hay que tomé hacerse el un interesante, litro coach. de agua, imagínate. No, hay que hacerse el interesante. Es más, ¿no sabe qué música poner para entrar así bailando? Para que usted dijera, oye, no, vale la pena, vale la pena esperar este negrito. Obvio que vale la ¿Cómo, pena, obvio que vale la pena. cómo está usted? Bien, en casa, cuidándonos un De poco, ver- bastante. Coach, ¿cuántos años jugó usted baloncesto? Juego todavía. ¿Cuántos años? Pero vamos a ponerlo hasta antes del coronavirus. ¿Cuánto tiempo? Años. Bueno, si querés acabo la cuenta. Empecé a los 9, tengo 33, un montón, Ok, como 20 y ya pico. me di, ya me di cuenta porque me dieron casi que todo esto toma, esto es para que le preguntes. Y yo, Dios mío, pero este ser, ¿a qué edad empezó todo? ¿A qué edad Empezó, usted, tocó la primera vez una cancha? desde muy chiquita, pero empecé a jugar a los 9. A los 9 años empecé a jugar. Lo que pasa que mi hermano jugaba al básquetbol y bueno, siempre íbamos a verlo. Entonces, una pelota de básquetbol la toqué desde muy chiquita. Pero que me llevaran a jugar básquetbol femenino a los 9. Pero, o sea, ¿cuál fue el nombre de su primer coach? ¿Lo recuerdas? Sí, obvio. Humberto Lescano. Hasta el día de ¿Qué hoy me tal fue acuerdo. qué tal esa experiencia de ver ahora voltear y ver niñas que empezaron a su misma edad y decir, wow, yo también pasé por las manos de esta persona, de este coach que dio mis inicios, porque sus inicios fueron, o sea, bastante amplios, porque oye, empezar a los 9 y tener competencias ya aproximadas a las mismas edades, dentro de las mismas edades, eso quiere decir que su aprendizaje fue bastante amplio, ¿no? Sí, sin duda. En realidad, cada entrenador que tenemos nos deja algo siempre. Él a mí y a todas, creo que las que empezamos con él nos marcó muchísimo en nuestra vida, desde nuestra personalidad a miles de cosas que hacemos dentro y fuera de la cancha, este, de cómo actuar, de cómo ser como, no solo como jugadora, sino como persona. Siempre se ocupaba de nosotras en todos los aspectos, desde llevarnos después de la práctica a nuestra casa, si no nos podían ir a buscar, a putearnos y no nos tirábamos de cabeza a buscar una bola. Entonces es como que nos formó de cierta forma el carácter y muchas cosas que a veces eso no viene dentro de la mujer, sino que hay que entrenarlo. Y bueno, fue una de las formas. Y, y bueno, hoy en día ver a esas niñas, o más chiquitas, ¿no? Porque tengo algunas que son hasta más chiquitas, es divino. Es algo que sabés que las vas a marcar para siempre, y por más que no sigan jugando, porque no sabemos si ellas empiezan a jugar, en realidad porque a los padres les gusta, no porque a las nenas les guste directamente. Este, nada, es hermoso verlas. A mí me encanta y me hace acordar, sí, a cuando era chica. Sí, sí, o sea, tú estás a esta altura, su primera competencia, ¿qué tal esa experiencia? Su primer campeonato, su primer torneo, de decir, wow, Victoria, este es tu uniforme, tu primer uniforme de baloncesto. ¿Qué número usaste? ¿Qué tal fue? ¿Cómo fue ese torneo? Porque yo creo que eso es algo inolvidable. Eso es como, podrán pasar miles de campeonatos y podrás haber viajado por muchos países, pero que el hecho de que tú tu primera camisa, tu primer uniforme, que es una experiencia muy grande. ¿Qué tal fue la tuya? Mirá, hay cosas que realmente no me acuerdo. Eh, lo del uniforme no me lo acuerdo. Sí, por fotos que usaba mi madre, me ponía unas medias horribles, súper altas, el short por acá arriba, usábamos short de varones, porque en esa época no eran los shorts con los que jugábamos.
Claro, todo claro. recuerdo por foto, no porque me acuerdo. Después de los partidos sí me acuerdo. Me acuerdo que lo único que hacía era correr, defender, robar la bola y pasarla. No tiraba. No No hacemos tiraba nada. nada. Eso sí me acuerdo. ¿De qué parte de Uruguay es? Soy de Montevideo, ¿De qué parte? de la capital. De la capital. Sí. Listo. Siempre tu primer campeonato internacional, tu primer evento internacional, ¿dónde fue? Y creo que fue en Colombia. Si no me mal recuerdo, no me acuerdo. No, no sé. Creo que fue en Ok. Colombia. Debes saber ¿A vos qué más que edad? yo. ¿A qué edad? No, te A los pregunto, te estoy 13. preguntando. A los Ok. 13 Una, años fue la primera vez que vestí la camiseta de Uruguay. viajaste muchos años con la selección, jugaste muchos años con la selección y de todos esos campeonatos, ¿existió alguno que hayas sentido ese slon que, por tomarle un nombre, que sienten casi todos los atletas, es decir, ya no sigo, no continúo, no me gustó, sentir esa decepción? ¿Llegaste en algún momento a sentir esa decepción por la disciplina? Para llegar a decir nunca más juego, no. No, no. A ese punto no. Creo no. El básquetbol es mi pasión, lo amo, me encanta, es mi forma de vivir, mi forma de enseñar. eh, es, es, es todo, es lo que hago todo el día. Y, y creo que, no sé, obviamente que lo he pensado ahora, de a ver cuánto tiempo más voy a seguir jugando, pero, pero realmente que haya sido en un torneo que piense, no juego más, no. Sí tuve un torneo que sufrí mucho, que la pasé mal, fue cuando me rompí la rodilla, Okay. justo contra Venezuela, que no me volví a olvidar nunca más. Cómo fue eso, Vico? Vamos a ubicar a esa persona. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Estábamos en el Sudamericano en 2010, en Chile fue, íbamos tanto a tanto con Venezuela, creo que fue de las únicas veces como jugadora, ¿no?, que íbamos a... Y esta era una defensa, voy a cerrar la línea de fondo, abajo del aro, y cuando pongo la pierna para cerrarle la línea, la jugadora empuja con el brazo y me tira para atrás, pero la pierna queda y me da un rodillazo y la rodilla hace crack, crack, y, ta, y se escucha clarito cuando rompo los cruzados. Rompí cruzado y menisco interno. Oye, fue grande, ¿no? Tu lesión. Sí. Cuando la primera vez que llegas, ¿a qué país? Jugaste en muchos países. ¿En qué país? Sí, ¿Cuál fue tu primera experiencia como jugadora foránea? Que fue ya en tú Chile. decías, vivo de esto, voy a vivir de esto. Esta es mi profesión. Porque ya cuando te contratan por primera vez, porque claro, tienen muchos campeonatos viéndote, tienen muchos eventos viéndote, pero ya llega, ya cuando se te llegan y se te acercan o ya te empieza a manejar una agencia, ya que ya es tu trabajo, ya es tu profesión, ¿ok? ¿En qué país? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuál fue tu primer país que jugaste como foránea, como importada, como... El primer equipo fue la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Sí, sin duda es una experiencia totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado, al estar con los padres, a que te cocinen, a que te hagan absolutamente todo, al viajar en avión, pero siempre con alguien más, no sola. Yo que sé, fueron muchos cambios que nada, que ahí es cuando vos realmente te despertás y te das cuenta que vas a empezar a vivir de lo que te gusta hacer. Obviamente que la primera vez que salí no fue por mucho dinero ni por mucho tiempo, sino que, bueno, era la primera vez, saber cómo me sentía, cómo era todo, si estaba a la altura, no estaba a la altura, si realmente podía estar jugando en el exterior o no. Realmente fue una experiencia súper linda. Los chilenos son súper amables, me encantó. Son lo Realmente máximo, fue son lo algo, máximo. sí, fue algo que me gustó muchísimo. Después que juegas en Chile, que fue una corta, como por decirte algo, una corta experiencia, sigues viajando, sigues, ya te vuelve, ya tu nombre es un poquito más conocido en las ligas femeninas, porque en ese tiempo habían
pocas ligas femeninas, pero eran muy sólidas, muy establecidas. Después de ahí, de Chile, ¿vas a jugar dónde? Que Después vuelvo, ya te das cuenta que es tu profesión y ya empiezas a ser más conocida, a sonar tu nombre. sí, en realidad en realidad lo que te pasa es que te das cuenta que es lo que querés, realmente, que era lo que yo quería era estar jugando en el exterior, y tratar de que eso sea mi medio de vida. Después Por de ahí supuesto. volví a jugar en Uruguay y creo, no sé si ahí tuve una lesión en los pulmones, que bueno, Okay. estuve un tiempo fuera, o sea, una lesión en los pulmones. Tuve coágulos de sangre en los pulmones que me dieron con las Okay. pastillas anticonceptivas y eso me generó bueno, que tuviera coágulos, que me lo tuvieran que dar inyecciones para que se me fueran y bueno, ahí estuve un tiempo fuera, después me salió la oportunidad de ir a probarme a Brasil, y bueno, y ahí fue que salí la primera vez a Brasil, En que Brasil te fue muy bien, ¿no? bueno, eso es lo que yo sentí. Es lo que yo Realmente, veo, ¿no? Es lo que uno ve yo. O sea, la Liga de realmente, Brasil, disculpa que te interrumpa, coach. La Liga de Brasil en comparación a las ligas donde venía jugando, tenían un poquito más de nivel, había un poquito más de equipos, ¿no? sí, o sea, en realidad, a mi entender, es de las mejores ligas de Sudamérica, la liga brasilera. Desde jugadoras hasta, bueno, la parte económica. te- los clubes tienen el básquetbol femenino como que fuera el masculino, o sea, lo tienen a la par, Sí, y esa es la gran diferencia que tenemos con el resto de los países. Este, con todos los que he ido a jugar y mismo acá en Uruguay, el básquetbol femenino en Brasil sale por la tele, tiene muchos sponsors, se logra tener sí, sponsor, el Estado apoya mucho, les pagan a las jugadoras todo el año, allá se juegan muchos torneos, no solo en la liga, se juegan torneos abiertos, todo el año se juega. que hay muchos torneos Sí, y les pagan a ellas por jugar todo eso. Yo tuve la suerte de poder sacar la documentación, y bueno, y pude jugar de esos torneos y también obviamente cobrar por jugar esos torneos y realmente vale mucho la pena poder tener esa experiencia. No solo jugar la liga, sino jugar en equipos que no jueguen la liga y que compitan esos otros torneos también, porque la competencia es muy importante y es fuerte. Hay un montón de competencias y son todas fuertes. No es que vos vas a jugar, yo qué sé, como por ejemplo acá te pongo un ejemplo de la primera. Hay la serie A, B y C, por ejemplo, ¿no? Por llamarla así, ¿no? claro. Porque se llaman diferentes. Y, y son cortas o pagan menos porque es esa serie y no es la primera, la que sale en la tele o sale en la tele y no es lo que más les pagan. Y sin embargo, en Brasil no pasa eso. Capaz que hasta te pagan más por jugar esos torneos Sí, que jugar la liga. Pero, claro, también otra cosa, ¿no? Son cortitos, ¿no? Son una semana o un poquito más. Pero te pagan todo el año te pagan y todo te el año, mirás por claro. una semana. Son cosas Sí, claro, que vos es que diferente. marcan la diferencia. Sí, sin De duda. esos países, de esos países donde tuviste experiencia de jugar, ¿a cuál te gustaría volver? Si se presentara la oportunidad de ir, de volver, de aceptar propuestas, ¿a dónde te gustaría volver? Y a Brasil, sin duda. A mí Brasil me encanta. Me encanta no solo para jugar al básquet, sino para vivir, para irte de vacaciones, para todo. Los brasileños El estilo de vida de ellos. cuesta mucho, no sé si a ustedes, pero a los uruguayos nos cuesta mucho tener esa alegría y transmitir esa energía de estar siempre alegre, de siempre estar, por más que tenés miles de líos, los brasileños siempre están contentos, siempre están bailando, cantando, te da otra paz, que realmente acá en Sí, Uruguay, por ¿no? ejemplo, no la tenemos. Y después, bueno, Chile también me gustó muchísimo, eh, no solo la competencia, sino eh, la gente, la calidez de las personas, de cómo me trataron, de cómo siempre intentando hacer todo para que uno se sienta como que estuvieras con tu familia, aunque no fueran de sangre. Claro. Y bueno, y sin duda Europa a nivel de otro tipo de cultura y otras cosas, también me gustaría poder volver. ¿Qué tal tu paso por el Obras?
porque mucho, que es mi opinión, ojo, en el tiempo que llegaste a la obra sanitaria había mucho talento, ¿ok? Y, y, y llegar de un país vecino o de cualquier país a obras no era fácil, porque son como muy dados con sus jugadores, de formación de sus mis propios jugadores. ¿Qué tal esa experiencia? Estuvo buenísimo. La verdad fui en la época que te contrataban por el draft y podían contratar 3 jugadoras. No podíamos estar las 3 dentro de cancha, o sea que el entrenador tenía que ir rotándolas. Y bueno, fue la época que vinieron jugadoras de España y bueno, tuve el placer de poder compartir con muy buenas jugadoras y la verdad a mí me encantó desde lo que aprendí al estar, bueno, con una lituana y una española. Entonces era algo que totalmente, las culturas totalmente diferentes y, y, bueno, nada, a mí me encantó. Lo único que cambió el entrenador, eh, más allá que fue lo mismo, pero bueno, cuando vos llegás y hay un entrenador y empezás a entrenar y sabés a lo que quiere jugar, cuando viene otro entrenador, todo cambia, el equipo cambió bastante también al haber partido ese entrenador que teníamos, cambió mucho su forma de juego, nos tuvimos que adaptar, pero estuvo bueno, la verdad a mí me gustó mucho, me gusta mucho el club, la infraestructura que tiene, es de los equipos que, bueno, tienen un colegio ahí adentro, Sí, sí. viviendas, tienen un montón de cosas que hace la diferencia con los otros equipos que no la tienen y es mucho más difícil, ¿no? Para ellos parece que es más fácil poder reclutar también jugadoras, ¿no? Sí, se le hace más fácil por su estructura. O sea, la estructura que tienen como academia, como club, es impresionantemente, es muy buena, eso no tiene palabras. Ahora vamos a esta parte. ¿En qué momento de tu carrera decides ponerle un poquito como que más de seriedad a dirigir? Porque antes lo hacías, pero no con esa constancia y con esa seriedad de ahora. ¿En qué momento partes a decir, oye, me gusta cómo es esto? Porque eres una jugadora que dentro de la cancha, o sea, no te gusta el desorden, no te gusta el juego desordenado, no te gusta que tú digas que el entrenador dijese algo en la tabla y salieran a la cancha y las demás compañeras no hicieran lo mismo. Te molestaba mucho, te molesta eso. Entonces tratas como de volver, te gusta muy, muy discretamente meter a tus jugadoras, a tus compañeras en juego, muy discretamente. ¿Qué tal esa experiencia? Porque ya ahí más o menos tú dices, oye, creo que puedo, creo que tengo como un poquito de ese toque para poder dirigir. Mira, la realidad es que, bueno, cuando salí a jugar al exterior tuve que sí o sí empezar a jugar de base y el base hace eso, ¿no? Está siempre organizando, ordenando y tratando de que el equipo haga las cosas bien o dentro de lo que el entrenador manda, tratar de, de que el equipo lo cumpla. Y, y creo que ahí fue que, bueno, obviamente cuando empecé a hacer el curso, porque quería tener una carrera dentro del básquetbol, porque en algún momento se va a terminar esto de seguir jugando, Claro. por más que no sé cuándo, pero se va a terminar. Y obviamente que quiero estar dentro de la cancha porque es lo que me apasiona, es lo que más me gusta hacer, estar ahí. No importa ahora, hoy en día, si estoy dentro de la cancha o de la línea para afuera, las dos cosas me gustan mucho. Y el momento que decido empezar a dirigir así fue porque estaba jugando en Chile, el último equipo con el que jugué, INACAP, y bueno, vuelvo para Uruguay, eh, empiezo a entrenar en una escuelita por un municipio que es del estado, y empiezo a ver que van muchísimas niñas, yo estaba recién recibida, volví, di los exámenes, todo, recién me había recibido y vi que la captación de niñas había sido increíble, que había niñas de todos lados, que nada, que lo que les transmitía y lo que les podía enseñar gustaba y que ese miedo de no saber si iba a poder hacerlo, porque uno siempre tiene ese nerviosismo de si está bien, si está mal, si lo enseño así, lo enseño así, por más que sos jugador, pero no es lo mismo. Una cosa es ser entrenador, otra cosa es ser jugador.
y no todos los jugadores podemos ser entrenadores, ni todos los entrenadores pudieron ser jugadores o pueden ser jugadores. Y bueno, me di cuenta que sí, que lo que les transmitía a las niñas era bien recibido y que tal, nada, me empezó a gustar muchísimo. Y bueno, ahí me salió la oportunidad de empezar en Goes, en un club de acá. Hicimos llamado a aspirantes y se llenó de niñas y bueno, y ahí empezó todo. Más allá de que antes ya había estado trabajando en otros lugares también, antes de recibirme, había estado trabajando en algunos lugares y ya me había gustado y ya había tenido como un principio de ser entrenadora, pero no lo hacía tan así porque bueno, estaba jugando y si me salía a irme a jugar al exterior, como me pasó, me iba a ir. Victoria, se le preguntaron a 8 personas, simplemente que dijeran 8 personas relacionadas al baloncesto, más no jugadores como tal. Trabajadora, disciplinada, todos se basaron en que eres muy trabajadora y muy disciplinada. Cuando nosotros empezamos, algo que llamamos aquí, que fue el ciclo de la selección U17 de Uruguay, ya tratamos como de dejar un poquito, de empezar a hablar con todas las jugadoras que pasaron por tus manos. Y no hubo una de las, creo que por 7, 8 personas que entrevistamos dentro de la selección y fuera de la selección que no dijeran que eres un ícono del baloncesto en Uruguay y que eres una persona que tiene un poder de convocatoria muy grande por tu experiencia como jugadora, que fue algo que la gente le llamó mucho la atención, que no hubo una que no dijese que quería ser como tú. Que, y lo sabes, porque la gente te lo hace saber, la gente te lo demuestra. ¿Qué tal ese sentimiento? ¿Qué tal esa responsabilidad que tienes encima? Porque, oye, tienes, por decirte algo, tienes el baloncesto femenino de tu país en tus hombros, al tener tantas personas que quieren ser como tú, quieren trabajar como tú, quieren en algún momento llegar a ser como tú, o hasta mejor que tú. Qué tal es esa experiencia? Porque es una experiencia muy grande, ¿no? Un orgullo. No, sin duda es algo muy lindo lo que estás diciendo y obvio que muchas de las que has entrevistado hemos hablado un montón de cosas y siempre trato de transmitirle, bueno, las experiencias y cosas que me han pasado a mí en la vida y tratar no sé si aconsejar es la palabra, pero de que no les pase a ella lo mismo las mismas cosas que me pasaban a mí. Y sin duda cualquiera de todas ellas van a ser mejores que yo. Van a ser mucho mejores, porque hoy en día hay miles de entrenamientos que en mi época no existían y ellas están ahí para poder hacerlo. Y mismo, bueno, desde mi lado también, poder enseñárselo. Y considero que soy una persona que siempre estuvo abierta y está abierta a ayudar a todas y en el crecimiento y no solo como jugadora, sino en lo personal, ¿no? En cómo actuar frente a determinadas cosas, qué hacer, qué no hacer, cosas que en mi caso no las tenía. Qué sé yo, en mi época cuando era más chica, amaba cómo jugaba Jimena García, que hoy en día, bueno, no está más con nosotros, pero y siempre quise estar con ella, siempre quise aprender, y cuando le decía que quería jugar con ella, se reía como no, nada. Y ella jugaba en Argentina y fue de las primeras que salió a jugar en Argentina y nunca tuve la suerte de poder jugar con ella. Siempre, o sea, cuando jugó en Uruguay, la defendía, pero porque jugó en un equipo en contra del que yo estaba, pero nunca pude tener esa suerte. Y cuando hablé con muchas argentinas, siempre me decían la clase de persona que ella era todo lo mismo. Entonces uno tiene que también, como, nada, siempre demostrar lo que sos dentro y fuera de la cancha, sin tener varias caras, siempre tener la misma y siempre, qué sé yo, por ejemplo, a veces me pasa en los partidos que a las rivales, que obviamente son jugadoras de la selección, que son jugadoras de las más chicas, porque sin duda nuestra liga se compone por muchas jugadoras jóvenes.
somos pocas las que quedamos de mi generación, y después, bueno, los equipos van teniendo cada vez más jugadoras, por suerte, y bueno, y van subiéndolas a mayores, y claro, juegan en mi contra. Entonces a veces cuando estamos en el medio del partido, a veces me sale decirles cosas, pero siempre, por más que obviamente no me favorece porque es en contra de mi club, pero a veces uno no lo puede hacer. Y eso creo que es algo que sin duda habla un poco de cómo yo soy. Yo no soy diferente por más que no juego con la misma camiseta que tienen ellas. Yo siempre trato de ser la misma persona, tanto fuera como dentro de la cancha o cuando estoy como entrenadora también. Y desde el día que tomé la responsabilidad de estar como asistente técnica en la selección o entrenadora, y ser entrenadora de un club, lo primero que me dije fue, voy a enseñarles a todos por igual. Y todo lo que enseño en el club, lo voy a enseñar en la selección. Y todo lo que enseño en la selección, lo enseño en el club. O sea, no hay... Tienes una línea de trabajo. Claro, no cambio. Y cualquier jugadora de las que hoy en día tengo en el club saben que, y que han estado en proceso de selección o algo, saben que entreno de la misma forma y que la misma seriedad que pongo en la selección la pongo en el club, y considero que tiene que ser así. Uno no puede cambiar por estar en un lugar, voy a hacer de una forma, o me voy a poner voy a estar en el personaje el club, no, la selección, acá tengo que ser diferente. No, uno tiene que ser siempre igual, y tal vez sea por eso que ellas han dicho algo de eso, ¿no? Que soy así. Tienes, tienes una pedagogía y una manera de orientar, de hacer volver a las jugadoras dentro de los que están dentro de los juegos, que son puede ser por su corta edad, por su poca experiencia, que son vulnerables dentro del partido. No leen los partidos, se van de los partidos. Hemos visto partidos, cuando estás ya con la selección en la parte técnica, partidos donde, vamos a poner un caso de Josefina, que por su condición de ser una lanzadora, es fácil, es muy vulnerable de salirse del juego, y las veces que fueron al banco en unos tiempos que solicitaste, tuviste la capacidad de una manera tan increíble, de cuando la ves que cae en un bache dentro del partido, cuando pides un tiempo, enfocan, cuando te ven hablándoles a ella, hablándole directamente a ella, y cuando regresa a la cancha, regresa como que regresa desde cero. Las reseteas y las haces volver desde cero. ¿Cómo haces? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué se les dice a esa persona? Porque no es lo mismo tú hablar con una chica que viene de un partido anterior, de meter 6 triples en un juego, y que ves cuando llega a un partido con un equipo de Colombia más alto, físicamente estaban más preparadas, ¿ok? Y con todo y eso tuvieron la capacidad de volver en reiteradas ocasiones al juego, a pesar de haberlo perdido. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo trabajas esa parte mental y psicológica de las jugadoras a esa corta edad? Mira, eso es un tema bastante amplio. Soy de las personas que considera que no somos lo que pensamos. Y creo que vos siempre tenés que apoyar a la jugadora, siempre le tenés que dar la confianza que ella tiene que tener. Siempre, ellas son mucho más de lo que la mente le dice que es. Pueden hacer muchas más cosas de lo que la mente le dice en ese momento que pueden hacer o pueden. Y bueno, José es una tiradora nata, tiene una mano increíble, y es de las jugadoras que a veces cae de cabeza, ella es muy fuerte, ella de cabeza, pero se deja dominar por los pensamientos, el no puedo, el me están marcando duro, me empujan, me pegan, y realmente puede hacer muchísimas más cosas de las que la mente la deja. Y bueno, son de las cosas que obviamente no se lo digo así en el medio del partido, Claro. pero sin duda apoyándolas y motivándolas a que sí, a que la próxima va a entrar, a que no se preocupe que si esa no entró, la próxima va a entrar, porque un tirador es así, puede fallar. Y tal vez
puede fallar más veces de las que va a Boca, pero por algo es tirador, porque tiene la mano para tirar. Entonces, y no todos somos iguales, no todos los jugadores tienen la misma capacidad. Hay jugadores que son muy buenos defensivamente, hay jugadores que son muy fuertes para penetrar, otros para tirar, y bueno, cada uno tiene que entender su rol y entender el momento del juego. Y bueno, y si nosotros necesitábamos en ese no sé qué tiempo habrás visto o en qué momento, pero sin duda que si nosotros necesitábamos que ella la metiera, la apoyé y le di toda mi confianza y la confianza del equipo para que pudiera entrar y hacer lo que ella sabe hacer, que es lo que es meter la pelota ahí adentro, que tiene una facilidad y es hermoso cómo lanza y cómo lo hace, ¿no? Es algo que nos llena mucho de orgullo a todos nosotros tenerla porque es increíble. Los coach son, muchos son, y el que diga que no, oye, de verdad que puede pasar esos casos, ¿no? Muchos son una mezcla de experiencias que vienen de vivir, que vienen de trabajar, y en base a eso, cuando llegan a ser coach, crean su propia identidad. ¿Sientes que eres una mezcla de de algunos entrenadores, de algunos estilos de juego, de algunas experiencias que tuviste? ¿Sientes que mezclaste todo eso para crear tu propia identidad, crear eso que tú llamas tu línea de trabajo? Sí, sin duda, todos los entrenadores por los que he pasado te dejan algo y te van formando también. Así como también tenés esos entrenadores que te han generado malestar o cosas que vos decís, bueno, no quiero eso, yo no quiero ser así, quiero ser de otra forma. Y bueno, todo se aprende, ¿no? Con la práctica, se aprende en la práctica y bueno, lo que sentís, donde vos te sentís cómodo, donde vos te sentís que la jugadora entendió, donde ellas le lograste sacar el 100, es eso lo que volvemos a hacer. Obviamente que a medida que, bueno, en la selección, con todo el staff de selecciones, cada entrenador tiene su forma de dirigir, y mismo en el club, ¿no? Con los entrenadores que tenemos en el club, y bueno, y uno va también acomodándose un poco, porque no hay una verdad absoluta, y uno tiene que ser abierto y escuchar a todos y tratar de ir viendo qué es lo que te gusta, y cómo te gusta tu equipo, y qué es lo que te gusta hacer, y cómo. Y eso es lo que voy, a medida que van pasando los años y que vas teniendo jugadoras diferentes, de otro estilo, porque no siempre tenés las mismas, van creciendo, van cambiando, se van de otro club. Acá en Uruguay pasa mucho eso, que la jugadora se va porque se va a otro club o que tiene una amiga o viene. Y el básquetbol femenino acá es muy diferente a lo que es en otras partes. Y bueno, tenés que ir adaptándote también a las jugadoras que tenés. Y no todas le vas a llegar del mismo lugar. Pero sin duda que a todas, desde el corazón, las convencé para lograr cosas increíbles que tal vez no se logra entrenando. Tengo un entrenador amigo que siempre dice, algo de básquetbol hay que saber, pero más hay que saber de lo otro. Y sin duda es así. Desde el corazón vos lográs muchísimas más cosas, desde el que no se convenza de que es los pensamientos, de que no se deje llevar por el no puedo, lográs sacarle el 100 a cualquier persona, no importa que sea jugadora o no jugador. Y a veces la mente nos gana en eso. Y a veces cuando están paradas en la línea del tiro libre y quedan 2 segundos para terminar el partido y tienen que convertirlo, piensan, ay, si no lo meto, pierdo. ¿Y qué van a pensar de mí? Y en ese momento no podés dejar que la mente te domine. Y eso es lo que trato de transmitirles, que ellas tienen que concentrarse en el tiro que lo tienen adentro, que ya lo entrenaron miles de veces, que ya les tiene que salir desde adentro. Y eso es el ser que te hace ser así. No es la mente. Y bueno, eso lo trabajo mucho con las jugadoras y son de las cosas que trato de que ellas entiendan. Y ojalá lo hubiera aprendido cuando salí a jugar al exterior, que no era lo que pensaba, o sea, que no eran mis pensamientos y mil veces dejé que los pensamientos me dominaran en determinadas situaciones. Creo que si hubiera entendido que no somos lo que pensamos, me hubiera ido hasta mucho mejor de lo que me fue, obviamente, ¿no?
te ha tocado, creo que a todos los coaches les pasan por esto, les ha tocado cuando vienen de ser jugadores o siguen en la actividad de encontrarse con jugadoras o con, con personas que te toque reclutar, que en algún momento tienen tu perfil de juego, que tú te sientes identificada, que juegan como tú, que tienen tu propio estilo de juego. Y cuando te pasa ese tipo de casos, porque yo me imagino que te ha pasado, quizás no se asemejan a tu juego, pero tú te identificas con esa persona. ¿Te ha tocado tener esa afinidad con algún jugador, con alguna jugadora que has dirigido, con algún niño que estás en desarrollo? Si te ha llegado a pasar, ¿cómo trabajas esa parte? Porque eso sería, hay muchos que no lo saben, que no lo saben asimilar, que no lo saben trabajar y terminan creyendo que esa persona, queriéndola moldar a algo que ni siquiera ellos mismos fueron. ¿Has llegado a pasar por eso? ¿Has llegado a vivir eso? Mira, lo que siempre me dije y trato de hacer es que todas las jugadoras son iguales. Más allá de que una puede tener un poquito más de talento que otra, a todas las trato por igual. Y si le exijo a una, le exijo a todas. Y si, por más que obviamente que uno sabe, como entrenador, sabe a quién le puedes exigir determinadas cosas, ¿no? Sin duda, la parte emocional con determinadas jugadoras te puede querer exigir de determinada forma o sentir eso que vos decías. Pero no me pasó a ese punto de no saber manejar algo de lo que vos estás diciendo, ¿no? Pero sí bueno, que ves que pueden hacer más cosas y que no se dejan, y que no se dejan ayudar a lograr más cosas. De eso sí, pero también depende de las edades, ¿no? Y depende, por ejemplo, el año pasado tengo una jugadora que fue la capitana de la U13 y que ella me decía todo el tiempo como que no podía hacer determinadas cosas. Y yo la veía jugar y decía, sí, pero vos podés hacer esto, vos podés hacer lo otro. A ver, mostrame, lo podés hacer y lo hacía. Sí, ¿y por qué no podés hacerlo después? Es que no sé, y como que se sentía presionada por lo que yo le pedía. Y en realidad sabía que lo podía hacer. Y ya adentro de ella sabía que lo podía hacer, pero no lo hacía. Y bueno, ahí vos tenés que darte cuenta también que quiénes son los que se dejan también ayudar. Sí, en realidad el jugador no es posesión nuestra. Los jugadores son posesión de ellos, no, ni siquiera de sus padres, no son los padres los dueños de los jugadores. Y uno no tiene que decir, ella juega igual que yo, la voy a entrenar más porque ella tiene que lograr hacer eso. No, todas tienen que lograr hacer todo y todas pueden hacer todo. Se tienen que dejar, que es de lo que más trabajo, que se dejen ayudar, que se dejen, que la mente no los domine tanto como para decir, no puedo hacerlo. Al contrario, ellas pueden hacer todo lo que quieran. Perdoná que te insista con eso, pero son de las cosas que más nos pasan, o por lo menos a mí nos ha pasado que la mente no las deja hacer determinadas cosas porque las domina. Pero eso de que una jugadora sea similar al juego que yo tengo y que no, eso no me ha pasado. Para mí todas las jugadoras son muy importantes y necesitamos de todas, cada una desde su rol. Y siempre, por más que venga un entrenador y me diga, no va a llegar a jugar a primera, o está perdiendo el tiempo, no puede pivotear, o no va a poder pasar, no importa. Yo la voy a entrenar con las mismas ganas, con la misma motivación y le voy a exigir igual, obviamente entendiendo, ¿no?, el nivel que tiene cada una. Pero voy a hacer lo mismo, porque para mí son todas muy importantes. Por algo te lo pregunté por lo mismo, que llegamos a donde digo que hay entrenadores que son más constructores que son más destructores que constructores. Ha pasado, hay coach que yo lo estaba hablando ayer con Ali Mendoza, con el comunicador social Ali Mendoza, el periodista Ali Mendoza, y él me dice lo mismo, que te manda saludos, por cierto. Sí. Él de verdad que me dijo que iba a estar muy pendiente. Entonces te digo lo siguiente, las selecciones pasan por etapas con los cambios
de dirigentes. Y son etapas que a la final terminan afectando a los verdaderos protagonistas que son los jugadores. Esos cambios de dirigentes, esos problemas de dirigentes afectando. Cuando ustedes han tenido la oportunidad de cambiar, de mejorar, hay bajones dentro de vamos a decir la Federación de Baloncesto Femenino, de baloncesto en el Uruguay como tal. Si tú tuvieses ahorita la oportunidad de cambiar algo o de mejorar algo que tú sientes que tienen que cambiar y que tienen que mejorar y que es algo que con el tiempo a futuro los hará mejor de lo que son, porque ustedes son demasiado organizados para mi gusto, me parece que se pasan de organizados. ¿Okay? ¿Qué cambiarías? ¿Qué mejorarías? De verdad, son un abuso en lo organizado, en lo mejor que hacen. ¿Qué cambiarías? A futuro, ¿qué sientes que hay que cambiar en el baloncesto uruguayo? Mira, a mi entender, hoy en día en la federación estamos haciendo las cosas muchísimo mejor de lo que se venían haciendo. Con el CEFU, con el centro de entrenamiento de la selección uruguaya, logramos poder tenerla todas las jugadoras, bueno, masculino, femenino, todo por igual. Entrenamos todos en el mismo lugar, tanto en la selección mayor masculina como las más chiquititas que citemos para verlas y ir captando jugadoras. Realmente ahora hay que darle un poco de tiempo a todo este crecimiento, a todas las cosas que se han logrado. Creo que la diferencia que hay entre otras selecciones es que, bueno, sin duda a nosotros no nos pagan ni los boletos, a las jugadoras te hablo, ¿no? Para ir a entrenar, las que no son de Montevideo, cuando están dentro de los procesos de selección se les pagan los pasajes, pero si son grupos abiertos, como le llamamos nosotros, eso no pasa, o a la mayor, por ejemplo, masculina le pagan viáticos, al femenino no se le paga. Hay cosas todavía por cambiar, pero realmente creo que estamos haciendo, o sea, hay que darle tiempo a esos cambios, hay que ir despacio, obviamente que los necesitamos, porque necesitamos que la mujer empiece a lograr otras cosas, pero bueno, antes ni siquiera teníamos un lugar donde entrenar, no teníamos equipos para ropa, pelotas, no había ni agua, ni fruta, ni nada. Hoy en día tenemos todo, hasta agua caliente para poder ducharnos, entonces... Claro. Son cambios que toda la vida los teníamos que tener, sí, sin duda. Pero bueno, se han logrado ahora. El masculino tampoco lo tenía, pero siempre aparece la plata para el masculino. Y en el femenino siempre pasan cosas. Que bueno, que sin duda estamos creciendo mucho, hay que darle tiempo a todo este crecimiento, hay que seguir apoyándolo y seguir adelante. Creo que son de las cosas que cambiaría, que es el tema económico, ¿no? Con la mujer. El tema económico... ¿Sientes que tiene que recibir más apoyo el baloncesto femenino en Uruguay? Se lo merece, creo que se lo merece. Sí, yo también lo creo. Sin duda estamos haciendo... Nico, ahí está conectado el Sensei Eli Mendoza. ¿Ok? Gran admirador tuyo. Anoche tuvimos la oportunidad de hablar un poco de ti. De verdad que es un honor haber hablado con él ayer, igual el mismo honor hablar contigo. Entonces, para que cuando puedas le mandes un saludo, que él estaba muy pendiente de esto. Ahí te mandó un mensaje, si lo puedes leer. Sí. Bueno, no, ayer entré, pero se me cortaba, no sé qué me pasaba con el internet y no me pude quedar a escuchar la entrevista, pero sin duda él siempre ha apoyado y siempre ha estado pendiente de todo. Sabe muchísimo del básquetbol femenino, de nosotras, de mí. Así que nada, les mando un beso grande. Bueno, estamos acá en contacto cuando guste. Mico, te pregunto esto por lo siguiente: el baloncesto femenino, he tenido la oportunidad de hablar con dirigentes y he tenido la oportunidad, te voy a hablar de mi país porque a veces meterse uno, como que él dice, por más que uno sepa, por más que uno esté haciéndole seguimiento al baloncesto, en este caso, el baloncesto latinoamericano, pues, de Uruguay y de Argentina, se notan las diferencias. Y esas diferencias esas diferencias están llevando el baloncesto por un camino que no debe ser. Entonces, cuando hay personas como tú, que lo quieren volver a llevar a la línea que tiene que ser y que tiene que mantenerse, esa persona no es querida, no es grata,
empiezan a verla de mala manera. Te hablo de mi país, te hablo de Venezuela, ¿ok? Sí, sí. ¿Cómo estás haciendo tú para en algunos momentos tener que soportar, aguantar o tener que entender que el baloncesto de tu país merece más marketing, merece tener la igualdad que el masculino? ¿Cómo manejas eso? Y es difícil porque uno quiere que cambien las cosas, querés que todo sea diferente y no lo es. Y sin duda trato de hacer desde mi lugar todo lo posible por intentar que cambie, pero es muy difícil porque la dirigencia de los clubes no apoyan de la misma forma. Eh, Obviamente que les gusta que al club le vaya bien, pero no conseguís sponsor que pongan dinero para, qué sé yo, para comprar camisetas, por ejemplo. No conseguís que la tele pase todos los partidos de las mayores, te hablo, ¿no? No conseguís que las jugadoras acá en Uruguay, todas pagamos por jugar. Hay un club solo que logró que las mayores no pagaran, pero después todos los demás clubes, todos pagan por jugar. Y si hablamos del masculino, ningún jugador masculino paga por jugar, obviamente, ¿no? O, sí en formativas, que no lo veo mal, eso está bárbaro, porque el club también tiene que vivir de algo. Claro. Y también hay que pagarle a los entrenadores y a los profes y, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Pero, pero el mayor es que nosotros defendemos una institución que vos das todo lo que tenés. Bueno, en Uruguay no pasa, tenés que pagar tu cuota y bueno, y es difícil porque acá las jugadoras todas trabajamos, la que trabaja de mañana hasta las, no sé, hasta qué hora, pero trabaja 8 horas, después va a estudiar y después va a la práctica. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo querés que sea profesional cuando no podés dedicarte, ni siquiera tenés plata para comprarte unos campeones de básquet? O para pagar la cuota al club, o para, no sé, te digo cosas Claro. por agregarte, ¿no? Pero es difícil para nosotras jugar. Y a su vez agregarle las que son madres, que tienen a sus hijos y que quieren Claro. seguir jugando porque tienen pasión. La verdad que los uruguayos somos muy apasionados. Y hay muchas jugadoras con mucha pasión y con mucho talento, pero a veces no se pueden dedicar 100%. Y es difícil. Y sin duda cosas que vos decías que te pasan en tu país, acá pasan también. Y a mí me pasan y mucho. La gente se piensa que por ser entrenador de selección, tenés beneficios y tenés cosas, privilegios. Y es mentira, ser entrenador de la selección no te da privilegios, te da obligaciones. Y te da obligaciones y te castigan en el club, por cosas que pasan en el club, te castigan en la federación, en la selección, y no es tan fácil ser entrenador de la selección. Y no es fácil ser mujer. No es fácil ser mujer en un mundo de hombres, porque por más que nosotros queremos cambiarlo y por más que hacemos 1000 cosas para cambiarlo, todavía estamos muy lejos de cambiarlo, lejísimo, y realmente es complicado. A veces hasta yo soy muy amiga de Laura Cross, la entrenadora de Argentina, que es entrenadora de Lanús, y muchas veces, bueno, hablamos y realmente a veces es hasta difícil poder tener un diálogo con otros entrenadores. Somos pocos las mujeres que somos entrenadoras y a su vez tampoco nos ayudamos entre nosotras. Entonces, ¿cómo queremos ese cambio si entre nosotros tampoco nos apoyamos al 100? Claro. Te apoyan más entrenadores hombres que entrenadoras mujeres. Y bueno, es difícil, es difícil. Creo que es un cambio de sociedad que necesitamos para poder lograr los cambios que realmente queremos. ¿Dónde, dónde te ves? ¿Dónde ves el baloncesto uruguayo en 10 años? Partiendo desde que tú empezaste, desde que tú asumiste esa gran responsabilidad, que no es solamente en diferencia a muchos que fueron jugadores que en la actualidad viven del nombre, de que yo fui y todavía viven de eso. Tú no estás en ese escalón, tú simplemente, tú hiciste tu nombre con trabajo, tú hiciste tu nombre jugando y es algo que todos los valoran y todos
lo asumen y lo quieren y no lo quieren dejar de sentir. Pero, ¿cómo tú ves el baloncesto uruguayo en 10 años? En base a muchos cambios, ¿dónde te ves Mira, tú? eh, primero por algo de lo que dijiste, creo que lo que ya fuimos, lo que ya hicimos ya pasó. No podemos vivir del pasado. Lo que ya hicimos, yo ya jugué en el exterior. Hoy en día no juego. Y hoy en día este es mi momento presente. Hoy hablando con vos, dando esta nota Claro. y lo que ya pasó y no podemos quedarnos con lo que pasó, Pero ni sí con lo que pasa, va a ¿no? pasar. ¿Verdad que sí pasa? ¿Verdad que sí pasa? Sin duda, pero tenemos que nos tenemos que proponer a mirar hacia adelante, a mirar a lo que estamos haciendo hoy y qué hacemos hoy por el básquetbol. Y dentro de 10 años, no sé qué es lo que va a pasar dentro de 10 años. Sin duda, si todo sigue como viene, los caminos que vienen, la selección uruguaya va a seguir creciendo. Venimos con unas generaciones súper divinas, con muchas jugadoras, con mucho talento, con muchos entrenadores jóvenes que vienen con muchas ganas de trabajar y que sin duda están agarrando estas generaciones nuevas y que nada, que va a seguir creciendo. Y es el tiempo que hay que darle al crecimiento del básquetbol uruguayo. Tal vez para esa época hayan sponsors, se les empiecen a pagar a las jugadoras no. Y bueno, lo viviré como entrenadora si todo sale como uno quiere, ¿no? Pero sin duda es lo que te dije antes. Creo que no hay que pensar todo el tiempo en lo que ya pasó o en lo que ya hiciste, ni en lo que voy a hacer dentro de un tiempo largo. Eh, Hay que enfocarse en lo que estamos haciendo ahora, en lo que estamos haciendo en este momento y en lo que queremos lograr en este momento, porque puedo proponerme 1000 cosas, es como me voy de vacaciones y organizo todo y me sale mal. ¿No te pasa que mucha gente Claro, dice, claro. No, organizo, planifico, hago sale mal? Y otra gente te dice, no planifiques, haz lo natural, que te sale. Bueno, es eso mismo, que vayas surgiendo y que vayas tomando las decisiones a medida que vayan pasando las cosas, que creo que es el camino de la forma en el que uno puede ir logrando las cosas, paso a ¿cómo paso. defines, cómo defines tu estilo como coach? ¿En qué basas tu identidad como coach? ¿Te gusta, te gusta mucho la defensa? ¿Le exiges mucho a las jugadoras? En lo físico le exiges, ¿ok? Y es algo que le exiges porque tú estás en capacidad de hacerlo. ¿Qué es la diferencia que marcas con los otros entrenadores? Que los otros entrenadores te exigen algo que ellos ni siquiera, nunca hicieron y no están en capacidad de hacer. Y yo lo veo como la parte moral. O sea, tu moral, la moral que tienes como jugadora y como entrenadora son demasiado sólidas y que han puesto un respeto muy grande por ti y definen quién eres dentro de la cancha, pero como entrenadora, ¿cómo identificas tu juego? ¿Cómo crees que es tu juego como entrenadora? Mirá, sin duda soy muy exigente con las chicas, muy exigente. La defensa es fundamental. Eh, Ahí justo estoy leyendo que Mayra, una de las nenas, puso, no va a exigir, la Vico puso. Sí, para mí la defensa es fundamental y es un eslabón muy importante de trabajar. Sin duda hay que trabajar el físico, cosas que con la selección he aprendido, que el físico es fundamental a la hora de jugar en otras competencias. Tal vez para todos los fines de semana acá nos daba, pero sin duda a la hora de salir a jugar al exterior con físicos más grandes, con morenas que tienen otras formas de jugar, otros ya porque son morenas, Claro, sin duda nosotros nos tenemos que preparar diferente. Y bueno, y después, bueno, presionar toda la cancha y correr, jugar entendiendo cómo te lleva el juego, entendiendo el rol de cada jugadora, entendiendo que por dónde pasa, cuáles son los momentos de juego, si hay que correr, si hay que parar la bola. Y eso son de las cosas que también les enseño desde chicas. Nosotros estamos jugando un partido, no importa que sea amistoso este, o que sea por el campeonato, siempre lo que trato de hacer, lo primero es formar.
Y cuando pido un minuto de tiempo, a las más chiquitas sobre todo, que lo hago con las más grandes también, pero con las más chiquitas, les digo, ¿cómo va el tanteador? Y muchas miran, porque ni siquiera miraron cómo iba el partido. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuántas faltas tenemos? Y sin duda esas son cosas que a ellas les va quedando. Entonces empiezan a entender el momento de juego. Empiezan a entender si tenemos colectivas, no tenemos colectivas, porque capaz que ni sabían lo que eran las colectivas. Porque pasa, muchas jugadoras hay cosas que aprenden a jugar al básquet, pero después a la hora del partido es diferente. Y bueno, trato de enseñarles todo eso, que sin duda creo que el jugador sea inteligente y que entienda, hace que el entrenador no tenga que estar pidiendo un minuto de tiempo, que sepa si hay que cortar, no hay que cortar, quién es buen tirador, a quién hay que defender. Siempre hacemos un plan de juego, sabemos cómo juega el rival. Bueno, les pregunto a ellas, ¿cómo juega el rival? ¿Hace muchas bandejas o tira de afuera? Porque las más chiquitas, a veces, capaz que le digo contraataque, no saben, no, sí, algunas saben porque son muy vivas últimamente, pero otras no. Y bueno, son cosas que considero que les tenemos que enseñar. Nosotros tenemos, los entrenadores, creo que tenemos que formarlo no solo en la técnica individual, sino desde el entender el básquetbol, el entender el juego. Y bueno, creo que la forma de dirigir, la forma de que mis equipos jueguen es eso, de mucha defensa, entender, saber a lo que juega el rival, entender cuál es el rol de cada una y tratar de dejarlas que ellas sean. ¿Qué significa eso? Que puedan sentirse libres a la hora de jugar. Que no sea un juego porque Vico dijo que tenemos que hacer puño, no puedo tirar porque puño es hacer bandeja. No. Que entiendan que si la defensa lo está defendiendo mal, ellas tienen que hacer tal cosa. Que si la defensa, no sé, las está presionando, ellas ya sepan cómo salir de una presión. Y todo eso las tenés que dejar libres. No podés estar todo el tiempo arriba de ellos diciéndole, porque se terminan equivocando, porque las haces pensar, no las dejás ser. Y eso son de las cosas que he tratado de inculcarle a las jugadoras que han pasado por mí. Siempre ¿Cómo tu juego, cómo lo disfrutas más? ¿En qué estilo lo disfrutas más? Te explico. En comparación al baloncesto FIBA, al baloncesto americano, hay mucha diferencia. En la actualidad, el baloncesto americano está dando muchas libertades y son cosas que son puntos a favor y puntos en contra. ¿Cómo crees tú que te sientes más cómoda como jugando y dirigiendo? Creo que para las dos es lo mismo. El juego americano, obviamente, es mucho uno contra uno. Sin duda, las jugadoras tienen que saber jugar el uno contra uno, tener mucho manejo de balón, tener esa tranquilidad de que ellas puedan romper una defensa, que puedan defender a morir el uno contra uno. Pero me gusta más el juego FIBA, que es el juego porque el básquetbol es un deporte de equipo, no es un deporte individual. Y si es de equipo, vos tenés que saber que si penetrás, saber dónde va a estar tu compañera, dónde se va a mover, qué sé yo, depende a lo que jugués, ¿no? Pero si penetra por el fondo, qué tiene que hacer la otra, porque es un deporte de equipo. Más allá de que la terminación sea individual, porque obviamente que si rompió la defensa y tiene para hacer el gol, lo va a hacer. Pero que pueda hacer una descarga, que pueda seguir corriendo, que se la vuelvan a pasar. A mí me gusta mucho más el juego FIBA que el juego, NBA, ¿no? Que mira, es más uno contra uno, más yo. Vico, mira, escúchame algo. Ahorita, dentro de 20 segundos, se va a caer la señal por el formato. Lo vamos a volver a conectar para que continuemos con el tema porque el formato es muy corto, ¿ok? Entonces, bien, mira lo que vamos a hacer. Te voy a colgar y me vuelvo a conectar, nos volvemos a conectar para continuar, ¿te parece? Dale, bárbaro, sí, obvio. Listo.